Mis queridos hermanos y hermanas, el Domingo de Ramos oímos también el relato de la pasión de otro evangelista. Un relato de la pasión que comentamos centrando nuestro comentario en ¿por qué lo mataron? Y también dije en la homilía que hoy hablaríamos de un punto también más interesante, tan interesante, el relato de la pasión. Vimos por qué lo mataron, como consecuencia de su vida. No lo mataron porque Dios lo envió para que lo mataran, ni lo mataron por cuestiones de sacrificios rituales o porque a Dios le guste la sangre para perdonar los pecados. No, lo mataron porque Él siempre fue fiel a lo que el Padre le envió. El Padre le envió a hablar de amor, a hablar de misericordia, a hablar de cómo es nuestro Padre Dios. Y no solamente a hablar de cómo es nuestro Padre Dios, sino a vivir de tal manera que cuando le mirásemos a Él, pudiéramos conocer cómo es Dios de verdad. No el Dios inventado por cada uno de nosotros, que nos inventamos a Dios según nuestros intereses y conveniencias. Él fue fiel y su fidelidad por denunciar el pecado, la corrupción, la mentira, la violencia, los poderosos de su tiempo, sacerdotes, los romanos, los ricos, todos los que se creían mejores que los demás, se unieron para asesinarlo. ¿Por qué lo mataron? Como consecuencia de su vida. Él hubiera podido callar, podría haber no dicho nada, pero hubiera traicionado lo fundamental de su mensaje, porque Él no vino para morir, vino para dar testimonio del Padre, para vivir profundamente el amor y para hacernos comprender que lo único que importa es el amor, con mayúsculas. Todo lo demás es secundario. Hoy vamos a reconfirmar otra vez lo que nos decía la palabra de Dios del Domingo de Ramos. Hemos leído un relato triste, agobiante, el relato de la muerte de mala manera de alguien que pasó haciendo el bien. Y resulta que la salvación que Él nos trajo y que nos cuenta ahora el Evangelio no vino por la sangre. No es la sangre lo que nos redime. No es el sufrimiento de Jesús lo que nos redime. No es esto tan horrible que hemos oído de cómo crucifican a un inocente a las afueras de la ciudad de la manera más terrible que se conocía entonces, y un suplicio que era reservado solamente para los peores delincuentes, en cruz y fuera de la ciudad. Hay una teología que por desgracia aún sigue presente en muchos curas y en muchas comunidades, en que parece que la sangre de Jesús es lo importante para nuestra salvación. Como si Dios fuera un criminal que necesita alimentarse de la sangre de su Hijo para poder traernos a nosotros la misericordia y la redención. No, hermanos, no. Cambiemos nuestra cabeza de una vez. Cambiemos nuestra cabeza de una vez y vayamos al Evangelio que nos dice. Jesús se entregó porque Él quiso a la muerte como el acto supremo de amor de Dios por nosotros.
La muerte de Jesús, y lo que nos salva no es la sangre, sino el amor con el que Él vivió toda su trayectoria en toda su vida, y como ni siquiera al final traicionó. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Él nunca miró para atrás. Él nunca padeció un miedo que le imposibilitara seguir adelante para cumplir la misión que su Padre Dios le dio. Si él hubiera salido corriendo cuando le llegó el momento de dar la vida, hubiera traicionado todo lo que predicó. Para nosotros, los cristianos, es esencial recuperar de nuevo la centralidad del amor en lo que es nuestra fe. Muchos ritos y liturgias, muchas oraciones y misas y procesiones y cosas de estas. Muchos vestimentos raros, inciensos y cosas extrañas. Pero hemos olvidado, sobre todo en cada una de nuestras vidas, lo que es la esencia de nuestra fe. El amor. El amor que se da. El amor que no se guarda nada para sí. El amor que ve al otro como importante. El amor que nunca aplasta, que nunca destruye al otro, que nunca quiere quitar la dignidad del otro. El amor pleno, que antes que quitar una vida, prefiere más dar su vida. Si los cristianos recuperásemos de nuevo la esencia de este Evangelio de la Pasión, comprenderíamos muchas cosas. Pero nos gusta ver sangre, nos gusta mucho, y hablar de sangre. ¿Recuerdan la película aquella de La Pasión de Cristo? ¿Recuerdan? En que allí todo es sangre, y tuvo un éxito brutal, porque nos poníamos contentos de ver tanta sangre. Pobrecito, cómo sufrió. Sí, cómo sufrió, y sufrió mucho, pero por amor, porque se dio, porque fue capaz de ser leal y fiel con su palabra. La pregunta que surge enseguida, sabiendo que cualquier muerte que hoy en día se dé, sea en guerras, en genocidios como el de Gaza, de hambre, por falta de medicamento, sigue siendo, de alguna manera, ese gran dolor que le hicieron pasar a Jesús. Jesús no deja de sufrir. Sufre por nosotros, sufre con nosotros, y sufre cuando ve que alguno de sus hijos, alguno de sus hermanos, sufre a causa de la injusticia que hay en nuestro mundo. Hemos de recuperar el caracú del Evangelio. Dejemos de hablar de sangre y hablemos de amor. Dejemos de fijarnos en los pecados de los demás y hablemos de amor. Dejemos de criticar, chismorrear y calumniar y hablemos de amor. Y hagamos del amor la forma de vivir, la forma de estar en el mundo, la forma de celebrar la Eucaristía. ¿Cómo podemos celebrar la misa si no hay amor? Si no somos capaces de amar a los demás y cambiar nuestro mundo. Dios nos amó tanto que nos envió a su Hijo para darnos a conocer cómo era el Padre, pero no nos gustó y sigue sin gustarnos. Preferimos más decir, oh, soy católico etereí, y decir muchos rosarios, muchas oraciones, muchos santos, muchas cosas raras inventadas por los seres humanos, pero seguimos sin creer que Dios es amor. Seguimos sin creer
que Dios no puede hacer otra cosa más que amar, porque es amor. Y seguimos sin creerlo porque es más fácil refugiarnos en rezos, en oraciones, en santos, en novenas. Es más fácil que comprometer nuestra vida desde el amor, porque el amor no nos deja tranquilos mientras alguien sufra, mientras alguien esté solo, mientras alguien nos necesite. ¿Cómo hemos destruido los católicos nuestro evangelio? Lo hemos convertido en papel con tinta, pero sin vida. Porque la vida del evangelio solo está en vivir el amor que se da, y que se da sin condiciones, y que se da gratis, sin pedir nada a cambio, y que se da a todos y todas siempre. Solo depende de cada uno abrirnos para recibir este amor y llevarlo hacia los demás. Que así sea.